Retomamos nuestra agenda, no sin antes recordarles que hay dos organizaciones aliadas que nos vienen acompañando dentro del desarrollo de este evento. En esta oportunidad nos complace presentar Advisor, es la plataforma líder en Colombia para optimizar los procesos de permanencia estudiantil. Trabaja junto a más de 45 universidades, ayudándolas a anticipar la deserción mediante un sistema de alertas tempranas basado en modelos probabilísticos y un sistema de seguimiento que permite medir el impacto real de sus estrategias, evitando la pérdida de recursos y aumentando las tasas de permanencia. Vamos a presentar un breve video de la organización y continuamos con la agenda. ¿Sabía que el 50% de los estudiantes de su universidad no se van a graduar? Aunque parezca una cifra elevada, es una realidad, y el reto está en asegurar el futuro de muchos jóvenes. En Colombia, solo el 3,6% de la población se gradúa en educación superior, teniendo en cuenta que el 72% de la población estudiantil abandona antes de cuarto semestre, y 1 de cada 2 estudiantes no se gradúa. Es por esto que hace 5 años creamos Advisor, una solución tecnológica que cuenta con más de 20 experiencias exitosas, una herramienta que le permite consolidar y jerarquizar la información necesaria para encontrar el nivel de riesgo de sus estudiantes, las principales causas de deserción y sistematizar la información de las actividades implementadas, convirtiendo sus áreas de apoyo en áreas estratégicas para que cada recurso invertido esté orientado a mitigar los riesgos reales que sufren sus estudiantes. De esta forma, hemos logrado que las universidades reduzcan hasta un 30% la deserción estudiantil. Invertir tempranamente en la permanencia estudiantil tiene grandes recompensas. Ahorrará cientos de millones en pérdidas, logrará las certificaciones de alta calidad, contribuirá a la realización de sus estudiantes y al futuro de las familias que están poniendo en sus manos su confianza, aportando al porvenir del país. Porque creemos que todo estudiante merece cumplir sus metas siendo profesional. Advisor. Innovación al servicio de la permanencia estudiantil. Continuamos con el panel ¿Cómo impacta la oferta educativa de las instituciones de educación superior en la permanencia, el éxito y la graduación? Este panel estará moderado por el señor vicerrector de docencia de la Universidad del Atlántico, doctor Alejandro Urieles Guerrero, y participa la doctora Priscila Cols Santos. Ella es docente e investigadora del programa de posgrado en educación de la Universidad Católica de Brasilia, con doctorado en educación, postdoctorado en educación superior, líder del grupo de investigación interdisciplinar en tecnologías digitales, internacionalización y permanencia estudiantil, miembro del comité coordinador de Red Guía, investigadora de la Cátedra UNESCO de Educación, Juventud y Sociedad. También nos acompaña como panelista la doctora Fabiola Faúndez Valdebenito, académica, doctorante en educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED España, magíster en educación basada en competencias de la Universidad de Talca, magíster en educación, mención, diseño instruccional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica, directora por la Universidad de Talca en el proyecto Alfa Guía, Gestión Integral de Abandono en Educación Superior, desarrollado con 16 países de América Latina. También hace parte de los panelistas la doctora Ana Lucía Chávez Correal, psicóloga especialista en docencia universitaria, magíster en dirección universitaria, ha sido docente e investigadora en el campo de gestión de procesos curriculares, ha sido vicerrectora académica, integrante de la Comisión Gestora del Plan Decenal Nacional de Educación, participante de la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones en el proyecto Alfa Puentes, Centroamérica y en Colombia. Es asesora académica de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y coordinadora del programa Retos para la Formación de Directivos de la Educación Superior. Y nos acompaña en este panel el doctor Jesús Arriaga García de Andolain, doctor, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático universitario. Ha sido vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica y director del Departamento de Jefe de Estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y Sistemas de Telecomunicación. Sus líneas de investigación
se han orientado en el ámbito de la electrónica, de las comunicaciones y en la difusión de contenidos educativos a través de Internet. Ha sido miembro de Board of Directors del Open Courseware Consortium y presidente de la Asociación de Tecnologías y Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica. Ha coordinado diferentes proyectos en el ámbito latinoamericano, destacando el proyecto europeo Guía, Gestión Universitaria Integral del Abandono, promotor de los congresos claves que en esta oportunidad pues, nos acoge en su sesión número 14. Adelante entonces, señor vicerrector, el doctor Alejandro Urieles Guerrero, quien va a hacer la moderación de este panel. Bueno, muy buenos días aún, un saludo cordial para todos, un fraternal abrazo. Y qué bueno entonces empezar a dialogar, a conversar sobre temas que tienen que ver con nuestra misión como universidad. En algún momento todos hemos sentido la necesidad de revisar la oferta académica y nos hemos hecho cuestionamientos, preguntas, buscamos rutas. En estos momentos nos encontramos con destacados investigadores que nos darán sus opiniones, sus impresiones, sus experiencias sobre cómo abordar un tema que tiene que ver con todo lo que nosotros trabajamos. Y seguramente ellos o cada uno de nosotros en las respectivas universidades tendremos una posición. ¿Cómo impacta la oferta educativa de las instituciones de educación superior en la permanencia y el éxito de la graduación? Por supuesto que es un tema obligado. Cuando hablamos de, digamos, del éxito, de la permanencia, de la graduación, en lo que hacemos, seguramente desde la complejidad misma del tema, cada uno tendrá una posición, las experiencias de cada universidad, de los entornos, de alguna manera difiere, porque lo que funciona en una región seguramente en otra región no funciona, pero la idea es tomar atenta nota, mirar qué es lo que funciona en ciertas regiones, en ciertas universidades y mirar si desde nuestras realidades nosotros podemos dialogar al respecto. Un saludo cordial para nuestros investigadores y la idea de esta, digamos, de esta sección es llevarnos un panorama general desde diferentes países de cómo están ellos abordando la problemática que es de todos. Entonces queremos conocer, por ejemplo, cuáles son los principales retos que identifican en su país en el acceso y la permanencia de los estudiantes en educación superior. Queremos invitar en esta ocasión a la doctora Fabiola, que nos dé sus impresiones, su concepto desde su cálido país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Adelante, doctora Fabiola. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias, vicerrector. Trataré de ser breve. La verdad es que es una mirada basada ciertamente, como ha dicho usted, en la investigación y en la experiencia en nuestro país de algunos años. Por supuesto, habrán quizá algunos elementos que falten, pero quisiera partir contextualizando que en este momento en nuestro país tenemos alrededor de 1.400.000 estudiantes en el sistema de educación superior. Un sistema de educación superior que está compuesto por 50 instituciones de formación técnica, 33 institutos profesionales y 58 universidades. Eso es para dar una visión muy contextual y muy panorámica. Ahora, desde hace casi 3 décadas, y como fundamentando algunos de los retos o desafíos que voy a presentar, nuestro país, en mayor o menor medida, las distintas instituciones que he mencionado, se han visto involucradas en innovaciones educativas y tecnológicas que han afectado la pertinencia de, por supuesto, el acceso a la educación superior. Entre esas, una de las que nosotros destacaríamos mayormente en términos de la innovación curricular.
Desde finales del siglo pasado hemos ido adoptando o adaptando en las distintas instituciones todo lo que tuvo que ver con una corriente proveniente particularmente de Europa relacionada con los modelos formativos basados o por competencias o orientados a competencias o, como decimos a veces, con olor a competencias y resultados de aprendizaje. Eso ha desembocado en una serie de desafíos. Todo ello en el marco de innovación curricular, por ejemplo, relacionado con la pertinencia curricular. ¿Qué implica en este rato para nosotros, por ejemplo? En términos del impacto que esto ha tenido para quien es nuestro principal, hablado en genérico, persona de preocupación. La formación de calidad de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, de las y los estudiantes. En ese sentido, ha habido un impacto en la forma de diseñar los currículums y las trayectorias formativas. Ellas pasaron en muchos casos desde lo tradicional hacia orientaciones de perfiles profesionales y trayectorias formativas tributantes basadas en competencias, es decir, desempeños observables, medibles, una vez que la persona, o al día siguiente, como solemos decir muchos, la persona recibe su título. Eso significa que hubo una vorágine de transformaciones desde currículums tradicionales a currículums basados en competencia. Eso afectó, por supuesto, la visibilidad que tenían estas instituciones presentando currículums innovados para el acceso a la educación. Ya no era simplemente una descripción genérica de un ciudadano o una ciudadana que va a ser capaz de desenvolverse en un mundo, en un mercado o en la sociedad de una manera específica, muy globalmente descrita, sino, entre otras cosas, significó definir ciertos perfiles de egreso por cada una de las distintas profesionalizaciones que existen y que surgían, ¿cierto?, o se transformaban a partir de las consultas a los medios internos y externos a las instituciones. Bueno, ¿cuál ahí hay un principal reto para nosotros en esa parte? Y que se relaciona con la pertinencia curricular, tiene que ver con cómo esas innovaciones que quedaron o han quedado plasmadas en documentos están siendo llevadas a la implementación, a la evaluación sistemática, al seguimiento. Y sobre todo cómo ellas afectan la vida de cada una de las personas jóvenes, señoritas, decimos nosotros, que transitan por las distintas instituciones. Ello ha impactado porque ya el joven que en un sistema tradicional esperaba que desde un docente o una docente le llegara todo, como se refirió antes, el conocimiento, debía ser ahora un gestor real de su propio aprendizaje y generar y desarrollar autonomía como estudiante. Otro tema ha tenido que ver con los desafíos que representa para el docente. Ese docente, como se ha dicho en algún momento, que solo tenía a cargo un aspecto disciplinar, poco a poco ha tenido que hacerse cargo de muchos otros aspectos relacionados con una formación en un sentido más amplia, no solo en saber, sino que en saber hacer y también en modalidades actitudinales. ¿Por qué representa un reto? Porque habitualmente eran profesionales de un área específica que se concentraban en un área propia, particular de desempeño, pero no siempre se hacían cargo de la parte actitudinal, por ejemplo, de la parte procedimental. Otro reto fundamental en este rato es para los gestores, para los grupos de apoyo, pues se han generado muchísimos programas para apoyar el tránsito tanto al ingresar como durante la educación superior. Pero yo les decía la cantidad de personas que están en nuestros sistemas y si bien es cierto, las instituciones han desarrollado unidades tanto para capacitar a profesores como a estudiantes, estos no han sido suficientes. Tenemos, lo han mencionado aquí, por ejemplo, sistemas de bienestar en el sistema ampliado de la palabra en el sentido de apoyar
con estrategias de estudio, con estrategias de mantenimiento, de motivación. Sin embargo, pueden haber 4 o 5 profesionales para atender 500 estudiantes. Eso imposibilita una atención de calidad, es un desafío que debemos abordar. Lo mismo pasa con los profesores y con los gestores. Eso, por supuesto, tiene serias implicancias en la salud mental. La otra cosa que también se ha mencionado es que la masividad nos implementa y nos significa un reto importante. Y para ir ya concluyendo en esta primera parte, son muchos más retos que hemos visualizado, pero también hay un tema de desgaste de los sistemas que implica que muchas veces las instituciones pueden mantener estas innovaciones cuando existen recursos provenientes sobre todo del Ministerio de Educación o de algún otro organismo público. Pero cuando no lo pueden hacer y deben sostenerlo desde los propios recursos, estos empiezan a ser extremadamente limitados y entonces la oferta, el acceso, la permanencia se ven afectados porque empiezan a ser mandados por la gran cantidad de exigencias más bien provenientes externas que las que han inspirado las innovaciones educativas, ¿sí? Y finalmente, lo que también se ha mencionado, existe una amplia cantidad de graduados o titulados, como llamamos, y no siempre es lo necesario, aun cuando se hubiera hecho esta innovación considerando aquel requerimiento en el origen. Muchas gracias. Bueno, muy amable doctora. Bastantes retos abordando desde nuestro país hermano Chile. Bueno, la misma pregunta y ahora le trasladamos estas inquietudes a la doctora Priscila. Ya la escuchamos esta mañana, queremos seguirla escuchando. Adelante, doctora. Buenos días otra vez. Desde Brasil, ahí siguiendo un poco de lo que la compañera de Chile ha hablado, tuvimos en los últimos años avances no solamente en la oferta, pero en el ingreso, o sea, el acceso de los estudiantes a las universidades, principalmente por un sistema de reserva de cupos para personas de etnias o de discapacidad o de bajos ingresos. Pero lo que pasa es que este acceso no vino con un acompañamiento, por así decir, o con el soporte necesario o importante para que estos estudiantes se queden en las universidades. Para que tengan en cuenta, en Brasil tenemos un 50% de las universidades públicas, 50% privadas, pero los cupos se ocupan un 79% en las universidades privadas. Y en las universidades públicas tenemos vacancia de un 40%, alrededor de un 40% de los cupos. Eso es una preocupación. ¿Por qué? Porque la financiación de las universidades públicas implica que estos estudiantes estén ahí. Acá yo tengo algunos compañeros que son de estas universidades, pero más allá de eso, expandimos el acceso, pero el seguimiento de los estudiantes y de la calidad del proceso formativo no tuvo, por así decir, el mismo nivel de atención, tanto por órganos de gobierno cuanto también por las propias instituciones. Y creo que este es un reto que tenemos que pensar. Otra cuestión es que en los últimos 10 años tuvimos como un crecimiento de 500% de los cupos en la virtualidad, en los últimos 10 años. Y después de pandemia, como ahí 2020, se superan los ingresos en los programas a distancia. Estos datos son del 2023, 2024 fue el primer año que
volvió a bajar la virtualidad, pero todavía es más alto el acceso en la virtualidad, pero la deserción en la virtualidad está alrededor de 40%. Y la presencialidad alrededor de un 19-20%. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cambiamos la oferta, pero no nos dimos cuenta de que esta oferta tendría que estar como balanceada, por así decir, con los criterios de calidad y con los perfiles de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el perfil del estudiante que está en los programas a distancia es el estudiante que trabaja, que tiene familia, que tiene a su cargo algún tipo de cuidados con familia, y el seguimiento que se hace en la virtualidad no es tan cercano como en la presencialidad. Pero mira, tenemos un problema de seguimiento también en la presencialidad, pero en la virtualidad tenemos como un hueco para el acompañamiento y para el acercamiento, por así decir, del propio estudiante a la universidad y de los estudiantes para entre sí. Y yo creo que esto es un reto que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque por más que se incremente la oferta a distancia, tenemos que pensar en cómo mantener no solo la calidad, pero la colaboración entre los estudiantes, porque la colaboración entre ellos mismos, entre pares, es lo que, creo yo, les impulsiona a estar ahí o les impulsiona más. Una otra cosa que, siguiendo acá lo que la compañera Fabiola dijo, es con esta oferta tan grande de virtualidad, lo que pasa es que la carga laboral de los docentes fue al tope. Y además de eso, muchas universidades están disminuyendo el número de horas de trabajo del profesor en una asignatura, lo que resulta que el profesor tiene que dictar más clases en la semana de lo que hacía anteriormente para tener una carga completa de trabajo. Además de eso, se pone en el docente la responsabilidad de hacer seguimiento. Tenemos que pensar permanencia, no, esto es con el profesor tiene que conversar con los estudiantes, tiene que atenderlos, tiene que decir a la universidad cuáles son sus necesidades o lo que necesitan los estudiantes, pero lo que pasa es que no hay tiempo. Con un docente que tiene por ahí 10 clases a la semana, ¿cómo va a conocer los estudiantes? ¿Cómo va a saber quién son? Es casi imposible. Eso es una realidad que no es de una, dos o tres universidades, es del país. Y eso es un reto importante. Otra cuestión es, y ya se acabó el tiempo, otra cuestión es que la oferta de los programas no están alineadas con lo que dijo el compañero de la conferencia anterior, con la oferta laboral. O sea, no respetamos lo que es la regionalidad, tanto de las universidades como de los programas, para que tengan en cuenta, y tenemos un hueco ahí. El programa que más se gradúan los estudiantes es administración y pedagogía, pero en Brasil tenemos una vacancia de profesores tremenda, o sea, no hay profesores para la educación básica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando a los estudiantes, pero ellos no están llegando al mercado laboral. Nos perdimos en esta ruta. Con la ampliación de la oferta a distancia, que pedagogía, administración pueden tener 100% de virtualidad,
Y para hacer una escena en lo que dijo el compañero Ramo, Brasil no es que está limitando, está poniendo unos criterios para la oferta a distancia, pero tenemos 2 años para adaptarnos y hay algunas carreras que no se puede tener 100% de virtualidad, como medicina, las áreas de la salud, todas. Entonces, para que tengan en cuenta, claro que mucho para ir a la ruta de la calidad, pero también para intentar balancear y volver también a tener una presencialidad mayor. Pero yo creo que lo que más tenemos que mirar es esta carga del docente, pensar que es que el estudiante necesita para seguir adelante y hacer conexiones con las regiones. Yo creo que las universidades no tienen que presentar programas todos iguales, tenemos que hacer cercanía a las regiones, a ver cuáles son las necesidades de los pueblos, por ejemplo, que son distintas de quien está en la capital. Pero de ahí pensamos y seguimos conversando. Bueno, muy gentil, doctora Priscila. Le pedimos el favor al doctor Jesús Arriaga, sus perspectivas e impresiones sobre el mismo tema. Adelante, doctor. De los muchos retos que se han ido exponiendo, yo he seleccionado 2 ideas que quiero compartir con ustedes. 2 ideas, en primer lugar, porque me parecen relevantes, pero también las he escogido porque me parece que se habla poco de ellas y también creo que en los últimos años están siendo cada vez más relevantes. Mi intervención la trataré de hacer un poco desde los ojos o desde el punto de vista del estudiante para expresar estos retos. El primero de ellos es el desajuste que entiendo que hay entre la oferta y la demanda, o dicho en otras palabras, la dificultad que a veces tiene el estudiante de hacer el grado que desea. Yo les voy a contar mi experiencia desde la Comunidad de Madrid, que evidentemente va a ser diferente ese desajuste del que puede haber en áreas rurales o en otros sitios, ¿no? El estudiante que cogemos un poco como ejemplo es una persona que ha elegido entre las 75 áreas de conocimiento y ha escogido, por ejemplo, y quiere estudiar algo del área de empresas. Entonces, todo orgulloso, va, coge el catálogo de titulaciones y se encuentra que en ese área hay 15 titulaciones. 15 titulaciones que además, me voy a permitir leerles algunos nombres porque no sé con qué ojo leerá esto el estudiante. Hay un grado en Administración de Empresas, otro grado en Administración y Dirección de Empresas, otro grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas, otro grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas, y así hasta 15. Como estos títulos se imparten en varias universidades, en concreto en la Comunidad de Madrid, este joven hipotético que tenemos nosotros, pues se va a encontrar con que tiene que seleccionar entre 49 posibles ofertas que tiene de grado. Esto evidentemente no sucede solo en el área que he citado, de empresas. El área de informática es muchísimo más exagerado. Hay 24 títulos que hablan de informática, o en ingeniería industrial, o en periodismo, o en ciencias políticas. Para complicarle a nuestro joven esta selección, se entera en ese momento, porque igual eso no se lo han contado anteriormente, que hay grados simples, que son la mayoría, pero también hay dobles grados, un 30% más o menos en España. Hay grados que son interuniversitarios, hay grados que son de seguimiento, no sé cómo se llaman, hay diferentes grados de los cuales tendrá que seleccionar. ¿Qué sucede con este desajuste? Pues que tenemos titulaciones que no la pueden cursar más que el 10% de los que lo solicitan, y en el otro extremo tenemos titulaciones que no lo solicitan más del 20% de las plazas ofertadas. Y lo más relevante,
Lo que se traduce esto de cara al estudiante es que los datos es que en este momento solo el 60% de los estudiantes están estudiando lo que han elegido en primera opción. Eso quiere decir que 4 de cada 10 ya empiezan a estudiar algo que no es lo que ellos inicialmente querían. Yo sé que este es un problema complejo y es un reto que desborda, digamos, nuestra propia capacidad, pero está ahí y que tenemos un poco que atenderlo, porque uniendo esto del acceso a la permanencia, quiero comentarles lo siguiente. En España el dato de abandono que hay es del 37%. Yo creo que es un dato un poco viciado porque en él están contempladas las universidades a distancia, que al menos en España tienen una tasa de abandono superior al 50%. Si me centro en las universidades exclusivamente presenciales, el abandono de grado, es decir, de una persona que empieza un grado y lo deja, es del 27%. Pero este dato es incompleto. Desde hace bastantes años, desde la Red Guía, venimos diciendo que es muy importante que este dato se cruce con el abandono en la universidad. Y entonces nos encontramos que la mitad de ese 27% no ha abandonado la universidad. Lo que han hecho ha sido simplemente cambiar de grado. Claro, yo me pregunto si ese 50% que cambia de grado no tendrá que ver algo con ese 40% que había empezado un grado que no es el que le gustaba. Y también tengo otra pregunta que me va a servir un poco de introducción a la segunda idea. ¿Y sabemos qué porcentaje de abandono de estudiantes hay de la enseñanza superior? Inicialmente puede parecer lo mismo, pero aquí quiero meterme en un terreno un poquito complicado y me voy a atrever a hacerlo. La enseñanza superior no es la enseñanza universitaria. Y nos olvidamos con tanta frecuencia como que a claves decimos que abandonan la enseñanza superior. Pero aquí no hay, creo yo, más que personal de las universidades. Los niveles de enseñanza superior son 4. Doctorado, maestría, grado, y hay otro título terciario, corto, que tiene diferentes nombres, y en España se llama formación profesional de grado superior. Durante muchos años lo hemos considerado un poco, nos hemos olvidado, vamos, para ser de que eso existe. Y yo creo que hay que cambiar un poco de actitud, porque en estos momentos en España, la evolución de estos últimos años es que estos estudios de formación profesional cada vez tienen más importancia. Cada vez hay más jóvenes que quieren estudiar este nivel de estudio superior. Hoy por hoy, ¿qué estaba diciendo? Sí. 1 de cada 3 estudiantes que acceden a los estudios superiores ya lo hace en formación profesional. Y esto es por una razón fundamental, porque las empresas en estos momentos demandan estos perfiles profesionales. Y hoy encuentran un empleo de calidad. Académicamente son también unos estudios que tienen buenas, tienen una tasa de abandono parecida a la que hay en la universidad, pero tienen una tasa muy importante que es la tasa de graduación, es decir, aquella que mide el porcentaje de estudiantes que han empezado y que terminan los años previstos en ese estudio, en este caso de 2, superior al 65%. Y muchos estudiantes ven estos estudios como en 2 años puede tener una capacitación profesional y con posibilidades de acceder al empleo. Desde unos estudios de formación profesional se puede acceder posteriormente a estudios universitarios.
lo mismo que de estudios universitarios, se pueden acceder en cualquier momento a la formación profesional. Pero este engranaje ha venido funcionando muy pobremente. Y precisamente yo lo que quiero un poco plantear es si no es el momento de que tratemos de establecer más lazos entre estos dos niveles formativos. Para un colectivo como el nuestro, en que estamos preocupados por el abandono, como punto principal es reducir el abandono. Pero paralelo a eso tenemos otro objetivo, y es que cuando el abandono se produce, queremos que tenga el menor coste posible, que el coste humano, personal, sea lo menor posible, que el estudiante, en la medida de lo posible, pueda seguir un poco su trayectoria y su proyecto profesional. Entonces, de alguna manera, creo que hay muchos estudiantes de grado que abandonan y que tal vez en esto pudieran tener una opción. Desgraciadamente, en este momento, al menos en España, no hay ningún dato. Ni tan siquiera sabemos cuántos estudiantes de universidad van a la formación profesional. Creo que hay mucha labor de información, de establecer pasarelas, de establecer convalidaciones, porque creo que con eso ganaría todo, digamos, el grupo, digamos, no a estar aisladamente de los estudios superiores, al menos a nuestro nivel. Muchas gracias. Bueno, muy amable, doctor, por sus reflexiones. Y pues el turno para el país anfitrión. En este momento la doctora Ana Lucía tiene la palabra. Bueno, como representante de mi país, de Colombia, país anfitrión, aunque me robe un minuto de mi presentación, quiero agradecer inmensamente como país este esfuerzo de esta red que viene trabajando por 16 años consecutivos. Un tema que tal vez hace 16 años no preocupaba tanto como hoy preocupa, pero que tuvieron esa visión, esa como pálpito de ver que en la medida en que nuestros sistemas crecen y se vuelven más complejos y que todavía no teníamos todos estos desarrollos que hoy nos abruman e impactan la educación en general, no solamente la educación superior, pensar en que no solamente somos números, ni somos estadísticas de cobertura y estadísticas de cuántos en un área, cuántos, sino en esa persona que transita por un formato, y esta mañana lo explicaba el doctor Rama, una cantidad de estructuras que hemos venido creando para que nosotros, cuando éramos jóvenes, y ahora los que ya no lo somos, pero vemos crecer y cruzar todos esos a veces laberintos de la educación superior, ¿qué sentido tendrían? Me robo ese minuto porque como país tenemos que agradecer a esta comunidad que la recibimos aquí y que trae una cantidad de información y de esfuerzos que seguramente a Colombia tenemos aquí nuestras representantes del Ministerio de Educación muy comprometidas con que este tema de la permanencia sea un tema de país, que no sea solo la preocupación del docente, del rector, de la institución, sino un tema de país. Robándome ya como 2 minutos del tiempo que tengo, mi reflexión, porque ha habido mucho de lo que compartimos, es cómo nuestro sistema educativo Colombia se incluye en una cantidad de leyes que los que estamos aquí somos colombianos, sabemos que son bastantes, tenemos una proliferación, yo diría, normativa, cómo opera e interopera ese sistema, pero enfocado en cómo lo entienden nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. Porque nosotros siempre lo miramos, o no siempre, desde nuestra perspectiva, pero cómo lo ve un joven, cómo lo ve una familia que tiene que tomar una decisión sobre qué quiere estudiar mi hijo, dónde puedo,
qué opciones tengo y cómo, digamos, esas decisiones nos muestran que la realidad ya no solamente, y lo acaba de plantear Jesús, es solamente la educación que llamamos superior, sino que hay una cantidad de opciones que se mueven frente a expectativas, a necesidades, a posibilidades que si el mismo sistema no ayuda a aclarar, pues realmente estamos generando un marco, yo diría, de confusión y de a veces de mensajes poco claros para nuestros jóvenes y nuestros estudiantes. Las cifras de cobertura no reflejan ni las diferencias regionales. Tenemos una cobertura por el esfuerzo que se ha hecho en acceso, que ya llega al 57%, pero eso sí nos alegra, pero ¿qué pasa con los otros? Y aquí viene la pregunta también que planteaban mis compañeros, ¿dónde están? Porque no necesariamente al haber salido de esta institución han salido del sistema, los que han accedido acceden una parte y contamos como si no estuvieran en el sistema educativo, seguramente jóvenes que están en las modalidades que Colombia ha venido consolidando, que son la de trabajo y desarrollo humano, y en ese nivel 5, una gran dispersión de oferta que hacen que no sea tan claro para un joven cuáles son las rutas que él puede transitar, tanto en sus trayectos educativos como en sus trayectos formativos. Y otra reflexión, desde la perspectiva del derecho a la educación, esta mañana la doctora Kenny lo planteaba, el acceso es solo uno de los referentes de la garantía del derecho. Nosotros venimos de muy reciente discusión de la ley estatutaria en educación ante la disyuntiva si la educación superior es un derecho fundamental o no lo es, una discusión que tiene mucho de fondo porque los componentes del derecho, así no se haya logrado aprobar esa ley, somos conscientes quienes trabajamos en educación superior en Colombia que necesitamos dar esa garantía del derecho en condiciones, uno, de asequibilidad, que es la disponibilidad. Y Colombia tiene y ha dispuesto un gran aparato institucional de esa, llamémoslo así, disponibilidad, que en este caso, y lo mencionaba esta mañana el doctor Domínguez, un modelo mixto que tiene, como lo acaba también de mencionar mi compañera Priscila, instituciones estatales e instituciones privadas. Otro componente del derecho es la accesibilidad, que es la no discriminación, ni por condiciones materiales ni económicas, que hace que en este momento, y en Colombia lo estamos viviendo, el debate entre el papel del Estado en la financiación, tanto de la oferta y de la demanda, entendiendo que tenemos en Colombia 1.500.000, por aquí tengo las cifras, de estudiantes en el componente llamado de instituciones de educación superior estatal y 1.300.000, las cifras exactas ya se las digo, no las tengo de memoria, en el componente de educación privada, y como lo mencionaba el doctor Óscar Domínguez esta mañana, con una característica muy particular, sin ánimo de lucro. El otro componente del derecho, la aceptabilidad, que tiene que ver con la calidad de idoneidad de todo ese aparato educativo, ¿sí? Que no es solamente acceder, sino cómo hacemos para que tenga esa asequibilidad, la accesibilidad, que implica la no discriminación, lo mencionaba Kenny esta mañana, y esas condiciones de todo tipo que permitan el concepto de equidad, no solamente de igualdad, sino de equidad. Y la adaptabilidad, y ahí está la permanencia. La permanencia y la adecuación de ese sistema y de eso que ofrecemos, ¿para quién? Para un joven. No es porque tengamos el sistema con esos presupuestos filosóficos o de componente del derecho, sino cómo lo hacemos realidad.
Mi reflexión entonces va a quién le vamos a garantizar ese derecho en educación superior cuando la transformación de ese acceso potencial, que es el que tenemos, porque tenemos una infraestructura en Colombia muy amplia de instituciones, 305 instituciones de educación superior, pero también paralelamente ha crecido un sector que es el sector de la educación para el trabajo y desarrollo humano, así lo llamamos en Colombia, que tiene más de 3.000 instituciones y que están ofreciendo modalidades de formación técnico-laboral poco comprensible a veces para mis compañeros de otros países, pero que hoy incluso muchas instituciones de educación superior han incursionado en estas modalidades y manejan en su oferta y en el acceso digamos, panorama. Ahora bien, si entendemos que la permanencia es un proceso y que no es solo para aquel que tiene riesgo de deserción, nuestro paradigma es ese, y el reto grande de país es cómo entender que nosotros desde la perspectiva del derecho tenemos que pensar en permanencia y en una permanencia que garantice derechos conexos, el trabajo, la vida digna y todo lo que la educación como derecho fundamental de manera conexa genera en la vida de un ciudadano en Colombia. Creo que ese es el mayor reto, empezar a pensar como país cómo ese sistema que tiene tanta potencialidad lo podemos articular, cómo le podamos dar esas vías de garantía del derecho a nuestros jóvenes, cómo en las instituciones la mirada sobre la permanencia, no solo sobre la deserción, que es un correlato importante porque la deserción es un fenómeno, es un hecho, el que se va, pero la permanencia es un proceso ¿de quién? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria educativa que es distinta a su trayectoria formativa? En el momento en que nosotros como país podamos desarrollar una discusión al respecto, vamos a empezar a ver que el problema de la permanencia no es centrado únicamente en deserción, sino cómo hacemos para que ese estudiante, ese joven, ese no tan joven que ya nos llega a la universidad o a las instituciones técnicas o a cualquiera de los, digamos, de las rutas formativas pueda tener esas condiciones de garantía del derecho. Por supuesto, totalmente de acuerdo con todas estas reflexiones que hemos hecho de trayectorias curriculares, de problemáticas y únicamente, y cierro allí, Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande en la construcción de un marco nacional de cualificaciones, con esa idea de articulación, pero todavía estamos en un camino en que tal vez en leyes lo tenemos todo, pero en ya la operación del sistema creo que tenemos un camino por recorrer. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Ana Lucía. Pasamos entonces a la segunda parte de esta actividad. Yo en estos momentos en la Universidad del Atlántico desde la Vicerrectoría de Docencia se está liderando un proceso que tiene que ver con la vigencia de nuestra oferta académica. Vigencia entendiéndola en un contexto que lo enmarca la pertinencia y que todo esto que hemos conversado tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo aquí a lo interno. Creamos programas desde las diferentes facultades, pero debemos ser capaces de entender que esos programas tienen un tiempo finito, porque todo cambia, nuestra sociedad cambia, las expectativas cambian, y nosotros en este oficio y la responsabilidad que tenemos debemos ser capaces de revisar qué es lo que estamos haciendo y si eso es definitivamente coherente con lo que exige el mercado. Yo quiero les hago una invitación a nuestros estimados panelistas
en compartir alguna reflexión sobre la necesidad de repensar la pertinencia de la oferta académica ante las nuevas realidades del contexto social y productivo. Es lo que hemos recogido en algunas intervenciones, pero les pido formalmente que nos ayuden con algunas reflexiones y sobre todo a todos los presentes desde su perspectiva. Entonces, ¿quién? Adelante, doctor. Ya a usted le entregaron el micrófono. Empiezo, ya que me han pasado el micrófono. Una reflexión muy breve porque creo que tenemos poco tiempo, ¿no? No, toda la historia, al menos de la universidad en España, ha venido mediatizada por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Eso ha ido transformando la estructura de centro, de profesorado, cambiado paradigmas y en la última etapa pues también ha planteado todo lo que es la reformulación de los títulos universitarios. Esto se ha hecho en un marco en el que pretendía combinar dos aspectos que a mí me parecen los dos esenciales que quiero plantear y con los que yo me identifico. Sí, creo que es importante que la universidad tenga autonomía para decidir sus títulos, tenga autonomía para una serie de cosas, y por otra parte, que haya un proceso de rendición de cuentas, de transparencia, de sistemas de calidad, para garantizar que esas cosas funcionan. En esa dualidad es en las que en España se han ido creando todo el nuevo, digamos, catálogo de titulaciones, en un sistema muy garantista, porque desde el momento en que la universidad se plantea ofrecer un título, tiene toda una serie de trámites, unidades externas que lo revisan para garantizar que ese título que se va a ofrecer es pertinente y se desarrolla correctamente, porque cada año hay un proceso de seguimiento. Hay un sistema que está implementado y que parece que no podría fallar, porque hay muchísimos ojos mirando cómo se desarrollan. Y sin embargo, en la práctica, este sistema que teóricamente es, yo creo que muy adecuado, no está funcionando. En los últimos años puedo decir que la tasa de abandono se ha reducido sobre el 17%, a pesar de todos los programas de mejora que se han introducido. Creo que el revisar y el encontrar el equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas, a mí me parece que es una de las tareas pendientes. Bueno, yo también de manera muy breve creo que desde las reflexiones investigativas y de práctica hay que sincerar bastante bien cuáles son las ofertas educativas en términos de pertinencia de lo que se promueve y lo que después efectivamente se le puede ofrecer a nuestro principal y a nuestra principal interesada, que son los estudiantes. Entonces, de repente las promesas formativas, tanto desde el punto de vista de la capacidad de gestión de los docentes, como ya se ha conversado acá, las capacidades de gestión de las unidades de apoyo, de las instituciones, genera grandes expectativas que después no se pueden cumplir durante la implementación. Entonces yo creo que ahí hay que sincerar una parte importante. Lo otro, es importante también que el estudiante comprenda que ya no está en enseñanza media, secundaria o como le queramos llamar, sino que ha iniciado una trayectoria formativa para ser profesional y ciudadano y ciudadana. Y esa tarea no necesitamos muchos recursos, creo, mi modesta opinión, para ponerla en práctica. Y no se cumple solo con presentar en una primera reunión qué es lo que voy a estudiar, sino que es un acompañamiento permanente real. Y lo otro que me parece central, y con esto termino mi comentario al respecto, es el trabajo colaborativo de las unidades. No sé si pasa en todos los países, pero en Chile tenemos, y me incluyo, no sé si la buena o la mala costumbre, pero partir siempre de cero. Lo podemos revisar. Nosotros lo hemos visto en nuestros varios años de trabajo en los claves. Muchas veces nuestros temas se repiten y hay mucha oportunidad de colaborar entre nosotros, pero volvemos a hablar de la mentoría desde cero, volvemos a hablar del seguimiento desde cero, volvemos a hablar de cómo fortalecer la permanencia desde cero cuando hay tanta experiencia. Entonces, fortalecer la colaboración entre las instituciones y en intrainstituciones, dejando de lado esos a veces medios molestos, separaciones entre académicos, gestores, directivos, y trabajando en conjunto.
Creo que eso no es tanto recurso monetario, pero sí es mucho voluntario, actitudinal y de compromiso con nuestras y nuestros estudiantes de verdad, no como eslogan. Gracias. Amable. Yo acompaño a mis compañeros con las reflexiones y para no repetir, yo voy a añadir una reflexión más. Pensar la pertinencia para el ecosistema y el ecosistema social y laboral. Yo creo que esto es una reflexión importante y para eso yo pienso que debemos pensar, pero más que pensar, escuchar al sector productivo, a la sociedad, pero también los estudiantes, que son, por ende, nuestro principal actor, por así decir, no solo para la permanencia, pero también para su quehacer, no solo laboral, como dijo la compañera Fabiola, pero también social. ¿Qué estudiantes estamos formando para actuar no solo como profesionales, pero son sujetos, son personas que están ahí en la sociedad y de alguna manera representan la universidad por donde han pasado? Yo creo que tenemos que pensar con esta mirada el proceso y la trayectoria de permanencia de estos estudiantes, que no es solo el acceso, es pensar cómo se vincula la universidad o con el nivel técnico, pero también con la enseñanza básica y media, porque ahí hay un abismo, una brecha gigante, no solo de formación, pero también de comprender que son diferentes niveles y que las instituciones de educación superior exigen que los estudiantes tengan una postura más autónoma, más proactiva, más protagonista, pero no decimos para este estudiante que es eso que esperamos de él. Porque en la básica los llevamos en la palma de la mano, les preguntamos a cada rato, se hizo la tarea, cómo se fue en el examen. Cuando llegan los 18, la familia dice, son adultos. Nosotros de las universidades lo mismo, entonces tiene que hacer el suyo, pero tenemos que estar ahí en esta vinculación y pensar esta trayectoria de permanencia. Yo vuelvo a decir, más allá de la asistencia estudiantil y de bienestar. Esto genera la pertenencia para que podamos pensar esta trayectoria del estudiante para la permanencia desde una mirada académica. Una otra cuestión es pensar que permanencia no es solo de un departamento, de un sector, es de la institución, desde aquel que hace el aseo hasta el rector. Todos tenemos que estar alineados para atender la pertinencia, para promover la permanencia y también el pertenecimiento de este estudiante, la pertenencia. O sea, tenemos que estar todos en la universidad trabajando en conjunto y diciendo a nuestros estudiantes que ellos también son corresponsables por su formación y por su trayectoria. No somos nosotros que debemos brindarles todo, pero que traigamos estos estudiantes para cercanía nuestra, para que podamos trabajar con ellos. No es una entrega de formación, sino una formación que tiene la participación de todos. Y eso tiene que ver con pertenencia y con pertinencia. Cuando escuchamos a los estudiantes, sabemos sus potencialidades, pero también sus debilidades y dónde podemos estar. Por eso, pensar la permanencia tiene que ir más allá de bienestar, pero no alejarse de bienestar. Hay que trabajar en conjunto, bienestar para fomentar la permanencia y académico
para fomentar la permanencia también. No puede ser solo bienestar, solo permanencia, porque es así que más o menos las universidades están organizadas. Tenemos que hacer como que dar una vuelta en esta percepción para trabajar en conjunto para esta formación y esta trayectoria de permanencia y también para el éxito, que es más allá del grado y de la inserción laboral. Es cómo están los estudiantes en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en este tema que nos ha puesto nuestro vicerrector, hay un tema en el que estamos transitando todas las instituciones. Venimos de una formación disciplinar, ¿verdad? Unos currículums muy estructurados desde unas profesiones que imaginábamos en su momento y que hoy han roto las barreras de esta es una ingeniería industrial y hasta aquí va una comercial y aquí va una psicología organizacional. Hay barreras que ya teníamos en la mente quienes trabajábamos, y ha sido mi campo de acompañar una cantidad de procesos curriculares con, primero, un perfil de ingreso deseado, y siempre ponemos que sea un joven que tenga, y lo tenemos todavía en nuestros incluso documentos que presentamos para los procesos de registro calificado y de acreditación. Resulta que ese joven que hemos soñado no es ese exactamente el que soñamos, sino nos llegan jóvenes de muchas vertientes, de bachilleratos que han validado, de institutos, de personas que ya han cursado una carrera, de jóvenes que traen unas competencias en formación, digamos, de lo que nosotros esperábamos, con ciertas debilidades y ciertas carencias, pero otros con unas potencialidades muy grandes. Eso necesariamente lleva a las instituciones a que volvamos, porque creo y lo viví, esas discusiones curriculares, y paradójicamente el sistema de calidad sigue centrado en programas y no en una propuesta institucional que uno soñaría o invitaría a ver cómo podemos construir un currículo institucional. Suena de pronto una idea muy gaseosa, pero es la necesidad que tenemos de pensar en unos jóvenes que llegan muchas veces sin una orientación clara sobre qué quieren estudiar, porque por lo general les pregunta, ¿tú qué quieres ser? ¿Sí? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser psicólogo? ¿Quieres ser médico? No, es un espacio donde por lo menos en Colombia tenemos una profesionalización muy temprana, porque los posgrados se han desarrollado paulatinamente, y muchos de nuestros pregrados aún siguen siendo el marco del ejercicio de unas, entre comillas, profesiones que hoy ya no tienen incluso la salida, que cuando un estudiante ingresa hoy, dentro de 5 años la misma tecnología ha cambiado, le ha puesto otras retos, otras formas, y cómo podemos en las instituciones fomentar ese trabajo, digamos, de análisis curricular que permee ese concepto de permanecer en una institución, pero no por permanecer y no por tener un dato de que no salí de ahí, sino porque su vida en la institución tiene sentido. Tiene sentido, y si yo salgo de este programa porque no fue, ¿cómo puedo es replicar un poco que el sistema no se replique, digamos, en la institución con una complejidad de trayectos que el estudiante mismo no pueda comprender? De hecho, no es fácil. Sin solamente revisar un programa de formación nos lleva a pensar que si le cambio de orientación, de pronto tengo que cambiar laboratorios, tengo que cambiar profesores, tengo que cambiar metodologías. No es sencillo desmontar un programa para llevarlo hacia otro rumbo o hacia otro perfil de formación, o a eso que hoy llamamos las habilidades blandas, las habilidades que sirvan para cualquier contexto. Creo que ese es uno de los grandes retos de las instituciones, sentarnos a trabajar nuevamente en qué es lo que entendemos por lo curricular
y cómo, sí, los contextos profesionales hay que mantenerlos, pero cómo los mantenemos dentro de una perspectiva que hoy le plantea la educación superior, unos retos que trascienden el marco de lo disciplinar y de lo profesional. Es la invitación que hacemos, y también me uno a Priscila a esos modelos de ecosistema que hacen que la institución no sea unidades aisladas, sino toda una interrelación de esfuerzos para que nuestro joven tenga sentido o encuentre sentido en nuestras instituciones de educación superior. Bueno, muy amable, doctora Ana Lucía, y el tiempo definitivamente no nos ayuda mucho, ¿no? Agradable pudiéramos seguir conversando sobre estos temas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos de manera cotidiana. Había una sección con el público, pero pues ya no es posible. Pero lo que hemos escuchado de Priscila, Fabiola, Ana Lucía, Jesús, nos deja muchas reflexiones. Bueno, afortunadamente hay tarea por hacer, ¿no? Miren, en este gobierno, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo para la ampliación de la cobertura. Y desde las bases, la información que nos llegan es siempre digamos, el temor, la prevención de la deserción. Y eso es una preocupación, porque no nos interesan que los chicos se vayan, nos interesan es terminar la formación de ellos y que ellos vayan a la sociedad, sean útiles y puedan convivir de mejor manera, transformar vidas. Imagínense que para nosotros como universidad pública el acceso o digamos la población oscilante en este momento llega alrededor de 25.000 estudiantes. Son 25.000 almas y alrededor de ellos hay muchas personas más que están buscando una oportunidad de trascender en la vida, de crear su propio proyecto de vida, de cambiar realidades, de interactuar de manera positiva en la sociedad. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para que ese objetivo se cumpla no tiene, digamos, precio. Eso es lo que nosotros debemos hacer como universidad pública y nosotros como maestros, como personas que hemos dedicado nuestra vida a transformar vidas. La invitación y las reflexiones que escogemos es revisar esos perfiles de egreso. La enseñanza o la reflexión es revisar que esos perfiles de egreso estén articulados realmente con lo que la sociedad necesita en el momento y con las realidades del momento. Una segunda reflexión pudiera decirse, o un reto, es la proliferación de programas que a la postre no se sabe si realmente esos programas o esa formación con la que nosotros enviamos a los chicos al mercado vaya a ser productiva. Hay que revisarlo de manera permanente. Y me he quedado con una preocupación que es constante en esto de la Vicerrectoría de Docencia, es la carga de nuestros docentes. Pues esto definitivamente lo manejan seres humanos que tienen unas limitaciones, unas condiciones humanas, y aquí están los amigos del ministerio. A veces la sobrecarga, en vez de ayudar, lo que hace es que colapsan nuestros maestros, y eso tiene unas implicaciones enormes en el proceso de la calidad. También pensar, es decir, nosotros tenemos como apuesta la tecnología, seguir avanzando en la tecnología, y pensamos que una forma de ampliar cobertura es a través de las ofertas virtuales. Aquí hay una reflexión de nuestra doctora de Brasil, que la deserción allá alcanzó unos niveles altos y que la calidad está siendo revisada. Pues es una experiencia que nosotros debemos revisar, en qué ruta nosotros podemos seguir avanzando en ese sentido. Y hay muchos retos, esto es lo que recojo de las intervenciones de nuestros invitados. La idea es seguir apostándole al oficio que tenemos, escuchar las experiencias de nuestros amigos que vienen muy gentilmente a compartir sus conocimientos y mirar de qué manera nosotros en nuestras realidades podemos aplicarlo.
A veces en la aplicación nos vamos diluyendo, pero la idea es seguir avanzando. El tema de la deserción, como lo hemos visto, es muy complejo, tiene muchas aristas. Lo hemos querido, digamos, ubicar en el tema de la oferta académica, pero sabemos que son muchos factores que intervienen allí y que nos toca atenderlos de manera integral, porque cualquier proceso que no hayamos tenido en cuenta, seguramente vamos a naufragar en el proceso de seguir suavizando esa curva de deserción que siempre nos mortifica. Muchísimas gracias. En nombre de la Universidad del Atlántico les agradecemos. Esta es su casa y bienvenidos siempre. Muy amables. Muchas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias a los panelistas por este espacio en el que nos han compartido sus experiencias. Pasamos entonces al receso del mediodía. Para eso les vamos a dar algunas indicaciones al respecto. Les recordamos entonces, esta tarde retomamos la agenda con unos espacios específicos, divididos por categorías, y están asignados de acuerdo con la agenda que ustedes pues, tienen y las temáticas establecidas en los auditorios que quedan contiguos a dentro de este mismo centro de convenciones. Este siempre será el auditorio 1, que corresponde a la categoría 1, es decir, el tema de acompañamiento pedagógico y trayectorias académicas se desarrollará en este espacio. El auditorio 2, que corresponde a la categoría 2 en el tema de educación media y transición al nivel superior, se encuentra precisamente al lado de este auditorio. Es el teatrino número 2, el auditorio número 2, están debidamente marcados para que pues, estemos dentro de este mismo espacio en cada una de esas mesas que se van a adelantar. Lo mismo pasa con la mesa número 3, la mesa número 4 y la mesa número 5. Y en el caso de la mesa número 6, que corresponde a la categoría 6, permanencia e inclusión en la educación superior, se van a dirigir hacia el edificio H. Este edificio queda al lado de este centro de convenciones. Ustedes van a tener la ubicación y la guía de personas de la universidad identificadas con su camisa de color blanca y con el logo de la universidad que les van a dirigir, en este caso para los del edificio H, a ese espacio para el desarrollo de esta mesa. En este espacio del mediodía se ha previsto almuerzo para todos los participantes en el Congreso. Entonces, les vamos a pedir que nos distribuyamos de igual manera como hicimos la distribución en el momento del refrigerio, es decir, 2 espacios de entrega de los almuerzos se estarán haciendo en el segundo piso, en el lobby del segundo piso, y otro espacio está habilitado a la salida de este centro de convenciones, y ustedes podrán contar y disponer de ese almuerzo porque se los van a entregar y ustedes van a poder pues también aprovechar los espacios que ofrece la universidad para poderlos consumir, ya sea en las mesas dispuestas en estos espacios que les acabamos de mencionar o en otro espacio de la universidad. Les agradecemos por favor ser muy cumplidos sobre las 2 de la tarde para dar inicio a cada una de estas mesas. Cualquier indicación que requieran en la mesa de registro pueden obtenerla. Les pedimos el favor, mientras se hacen las adecuaciones correspondientes de los almuerzos, permanecer un momento en los espacios comunes que se han habilitado acá en el centro de convenciones y les reiteramos sobre las 2 de la tarde, entonces ya dirigirnos hacia cada uno de estos auditorios que se han previsto.